El millonario descubre que su esposa puso veneno en su comida. La verdad es terrible. La noche era lujosa, como todas las noches en el penthouse de Alejandro Ríos. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales, reflejando un mundo de éxito y riqueza. Pero hoy, algo en el aire era diferente. Alejandro, un empresario astuto y temido por muchos, se sentó a la mesa preparado para disfrutar de una cena gourmet, un plato exquisito que su esposa Valeria había preparado con cariño. Sin embargo, un leve sabor amargo comenzó a invadir su boca, como una sombra que se asomaba en la penumbra. Masticó, su mente atrapada entre la incredulidad y el terror. ¿Por qué este sabor? Su corazón latía con fuerza. Sería un mal paso, un error de cocina. O tal vez no. Fue entonces cuando el terror se apoderó de él. Una imagen se formó en su mente, su esposa, sonriendo mientras sus dedos delicados manipulaban los ingredientes, su mirada oculta tras un velo de dulzura. Se levantó de la mesa, el sudor perlaba su frente, y una punzada en el pecho lo paralizó. Estaba siendo envenenado. Caminó hacia la cocina, sintiendo el aire denso y cargado. Cada paso era un eco de su creciente angustia. Buscó entre los cubiertos, entre los restos de su comida, y al azar encontró una carta arrugada. La desenrolló con manos temblorosas, y leyó las palabras escritas con una caligrafía nerviosa. No puedo seguir ocultando la verdad. El frío le recorrió la espalda. Valeria entró en la habitación, ajena a la tormenta que se desataba dentro de su esposo. Sus ojos brillaban con una luz que Alejandro nunca había notado antes. ¿Todo bien, amor?, preguntó, su voz melodiosa sonando casi como un canto lejano en medio de la tempestad. Pero Alejandro no podía ni respirar. ¿Qué hiciste, Valeria? Su voz sonó quebrada, como un cristal a punto de romperse. La atmósfera se tornó pesada. Valeria arqueó una ceja, su rostro una máscara de sorpresa genuina o bien actuada. El aire estaba eléctrico, cargado de secretos. Alejandro luchaba por unir las piezas. Los constantes rumores sobre su esposa, sus visitas misteriosas, la presión en sus ojos cuando él mencionaba su pasado. ¿Era posible que esta dulce imagen se hubiera transformado en una serpiente? ¿Por qué querrías hacerme daño?, preguntó, cada palabra un desafío, un grito al vacío. Ella se acercó, pero él retrocedió, como si el contacto pudiera quemarlo. Valeria sonrió, esa sonrisa que siempre había interpretado como la más pura. Ahora se convertía en un instante inquietante. Porque a veces los hombres exitosos deben pagar por sus pecados. Alejandro tambaleó. Las vertiginosas vueltas de su mente se aceleraban, sin respuesta alguna a sus preguntas. Esa verdad que se escondía entre las sombras del pasado, secretos oscuros de la familia, historias silenciadas. No podía ser. Sus pensamientos se desmoronaban, mientras cada recuerdo lo atrapaba en un ciclo de angustia. La carta, la mirada de Valeria, su propio veneno interno. Se dio cuenta de que había varias capas de mentiras y verdades por descubrir. Su vida, su matrimonio y su propio futuro estaban en juego. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Alejandro tomó una decisión. No se rendiría tan fácilmente. Nunca había dejado que lo eliminaran del juego y esta vez no sería la excepción. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro se aferra a la mesa, los ojos desorbitados de incredulidad. La amenaza inminente de un veneno desconocido lo acorrala. Pero hay algo aún más aterrador a la vista. Valeria lo observa con una serenidad inquietante. La distancia que antes existía entre ellos se ha evaporado, y el aire tenso se siente como una cuerda lista para estallar. ¿Por qué?, repite Alejandro, su voz casi un susurro. El sudor recorre su espalda. ¿Qué tienes contra mí? Valeria sonríe,
pero no es la sonrisa que Él conocía. Ese gesto que antes le había otorgado seguridad, ahora parece un naif oculto. Tú no entiendes, Alejandro. No soy la que debes temer. Las palabras caen pesadas. Alejandro siente una explosión de confusión en su pecho. ¿No eres tú quien entonces, Valeria? ¿Quién está detrás de esto? Justo cuando Valeria estaba a punto de responder, el timbre del apartamento interrumpe la tormenta. Un sonido frío y decidido que reverbera en las paredes de mármol. Alejandro mira hacia la puerta, la angustia corriendo por su cuerpo como electricidad. Valeria frunce el ceño, por primera vez pareciendo vulnerable. Hay un instante en que el tiempo se congela. «No abras la puerta», grita Alejandro, y el pánico crece en su voz. Pero Valeria avanza con una calma inquietante. «Es solo un momento, amor. Necesito que veas esto». Desciende la manija y abre la puerta. Un hombre alto se presenta, con un abrigo negro que parece a contracorriente de los lujos que decoran el penthouse. Su mirada es penetrante. «Valeria», dice con voz grave, «es hora de hablar sobre lo ocurrido». Alejandro siente que la tierra se desmorona bajo sus pies. ¿Quién es este tipo? Valeria gira su cabeza, su sonrisa desaparece. «Es una parte de mi pasado», responde, pero sus ojos angelicales ahora lo miran como un cuadro en blanco y negro, carente de color, algo que no quise mencionar. Las palabras resuenan, cada sílaba es una gota de veneno en el aire. Sin previo aviso, el hombre de abrigo rasga la atmósfera con una risa gélida. «¿Lo has mantenido en la oscuridad todo este tiempo, Valeria? ¿No se lo has contado?» «¿Qué?» Alejandro siente que se le corta la respiración. Su mundo se despliega como un mapa arrugado de secretos, y cada pliegue revela un nuevo horror. «¿Qué estás diciendo?» Valeria retrocede, su rostro ahora pálido. Los ojos grisáceos del hombre la atraviesan como dagas. «Como si no supieras quién es realmente tu esposa, su verdadero nombre, su verdadera historia». Las revelaciones desgarran la realidad misma, como un velo que cae de golpe. Alejandro siente la agitación agrietando su corazón. «¿Qué estás insinuando?» Sus palabras son apenas un eco, un grito silenciado por su propio deseo de ignorar. «Es un peligro, Alejandro». Valeria no es quien dice ser. Fue parte de una organización que no te imaginas, y su nombre, su identidad verdadera. El hombre se detiene, disfrutando del terror reflejado en los ojos de Alejandro. «Es un nombre que debes recordar, la serpiente». Alejandro tambalea tratando de procesar la tormenta en su mente. Valeria lo mira, los ojos suplicantes. Ella ya no es la mujer a la que había amado. Sin embargo, algo en su expresión revela una historia profunda, un conflicto del que él no tenía idea. Su propio corazón, un campo de batallas, lo traiciona al querer entender. «No puede ser verdad», murmura. Pero su voz se quiebra. La incertidumbre se convierte en un bloque frío en su estómago. La carta, su cena. Todo encaja en un rompecabezas macabro. «¿Por qué, Valeria? ¿Por qué me mentiste?» La desconfianza clava sus garras en su pecho. Un estallido de luz. La puerta se cierra de golpe y todos los murmullos se vuelven ecos distantes. La revelación apenas comienza. Alejandro se quedó paralizado, el aire pesado entre ellos. Valeria retrocedió, el terror escrito en su rostro, mientras el hombre de abrigo negro, con sus ojos fríos como el acero, sonreía con satisfacción. «Es hora de que sepas la verdad», dijo, y esas palabras golpearon a Alejandro como un martillo. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó Alejandro, su voz saliendo entrecortada, un grito ahogado donde la incredulidad y el miedo se entrelazaban. Valeria no lo miraba, sus ojos estaban fijos en él. Suelo, como si las respuestas pudieran esconderse ahí. «Él tiene razón», murmuró. «No estoy aquí solo por mis razones». «¿Qué significa eso? Habla claro», gritó Alejandro, sintiendo cómo la rabia y la angustia ardían en su pecho. Quería aferrarse a la idea de que todo esto era una broma, una pesadilla de la que podría despertar en cualquier momento. Pero la mirada del hombre le decía otra cosa. «El veneno que probaste no solo es literal», prosiguió el hombre con un tono sibilante. «Es un símbolo de lo que realmente es tu esposa, y yo soy aquí para protegerte, o al menos intentarlo». «¿Protegerme de qué?». Alejandro apretó los puños, la confusión lo invadía. La carta que había encontrado, los rumores, todo giraba alrededor de una verdad que le había mantenido encerrado. «¿Qué has estado escondiendo, Valeria?». Con un suspiro, Valeria finalmente levantó la vista.
Alejandro, yo fui un agente, parte de una organización delictiva. La serpiente no es un mito, es real, y me dejaron atrás, pero no sin consecuencias. Sus palabras caían pesadas, como ladrillos en el silencio de la habitación. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No, no puede ser cierto, susurró, su corazón latiendo tan rápido que parecía querer escaparse. Te amaba, Valeria, todo ese tiempo. ¿Es eso lo que eres en verdad? Un silencio, una pausa que parecía eterna. Valeria se acercó, extendiendo su mano, pero Alejandro dio un paso atrás. No, no te acerques. En ese instante, un relámpago de risa resonó. Era el hombre de abrigo divertido por la confusión de Alejandro. Sigue escuchando. No es solo una traición personal. Tus amigos, tus negocios, todo lo que has construido está en peligro. La organización quiere algo de ti, y Valeria es su llave. ¿Qué estás diciendo? Alejandro sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Su mente giraba. Pero entonces, justo cuando se preparaba para seguir confrontando a Valeria, hubo un fuerte estallido. La puerta que había quedado abierta se cerró de golpe. Alguien más había entrado. Un grupo de hombres enmascarados con armas, sus rostros ocultos. ¡Al suelo!, gritaron. Valeria dio un grito ahogado y el caos se desató. Alejandro se lanzó hacia Valeria, queriendo protegerla, pero en ese momento, todo lo que conocía se esfumó. Balas, gritos, una confusión absoluta. La adrenalina lo consumía. Mientras se escondía detrás de la mesa, observó a Valeria, ahora con la mirada nublada, tratando de encontrar su identidad entre la tormenta. Los hombres enmascarados comenzaron a gritar órdenes, buscando algo, alguien. La serpiente ha vuelto. Entregadnos el paquete. No, ¿qué paquete? Alejandro apenas podía pensar. Valeria, ¿qué sacaste de este lugar? Valeria sacudía la cabeza, pálida, sus ojos asustados. No sé, Alejandro, creo que no debería haber vuelto. No así. La incredulidad y el miedo en su voz lo hicieron sentirse impotente. Justo cuando Alejandro sintió que todo se desmoronaba, uno de los hombres apuntó su arma hacia ellos. Dame el nombre, o las cosas se pondrán feas. La habitación se llenó de silencio, el tipo estaba decidido, y todos los ojos estaban sobre Alejandro y Valeria. No se lo des, comenzó a decir ella, pero lo que iba a suceder ya estaba en movimiento. Alejandro sintió un nudo en la garganta, mientras la tensión alcanzaba su clímax. La traición, el veneno, la verdad, todo parecía estar en su punto de quiebre. ¿Qué era real? ¿Quiénes eran realmente? Y en ese caos absoluto, él supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La habitación se llenó de caos al instante. Alejandro respiraba entrecortado, su corazón palpitaba en su pecho como si quisiera escapar. Los hombres enmascarados gritaban órdenes, y los ecos del pánico se reflejaban en las paredes. ¡Al suelo!, demandaron nuevamente, y Alejandro se arrodilló de inmediato, todavía incapaz de procesar lo que ocurría. La mirada de Valeria se transformó en desesperación, y su voz temblaba mientras intentaba calmarlo. Alejandro, escucha, no están aquí por mí, están buscando algo más, una conexión. Pero el hombre de abrigo negro interrumpió. Silencio, no te atrevas a mezclarte en esto. Solo tenemos una misión. El sudor empezaba a caer por la frente de Alejandro. ¿Qué conexión? ¿Qué misión? La incertidumbre lo consumía. ¿Qué es esto, Valeria? ¿Quiénes son? Su voz sonaba temblorosa, pero había un destello de determinación en su interior. No podía dejar que el miedo lo controlara. Valeria se pasó las manos por el cabello, su mirada fija en los enmascarados. Lo siento. No quería que esto sucediera. Nunca pensé que ellos vendrían, de delante. ¿Vendrían? ¿A dónde? ¿Por qué? Alejandro no podía contener su frustración. No podía pensar con claridad en medio del caos. De repente, un estruendo sacudió el lugar. Uno de los hombres, impaciente, levantó su arma y disparó al aire. El sonido resonó como un trueno, forzando a todos a congelarse en su lugar. Nadie se mueve. Dame el nombre de la serpiente, o el juego se complicará, dijo con voz grave, y el silencio se hizo pesado, solo roto por la respiración agitada de Alejandro y Valeria. ¿Qué nombre?, murmuró él asustado. El instante se volvió eterno, cargado de tensión, hasta que la puerta que había quedado abierta se cerró de golpe otra vez. Era como si la vida real se hubiera detenido, esperando algo más.
Y justo en ese momento, Alejandro sintió una presencia familiar detrás de él. Creo que olvidaron invitarme. Era Carlos, su viejo amigo y socio comercial. Un hombre que siempre había sido su sombra en el mundo de los negocios. Pero su presencia aquí, ahora, era otra confusión que no encajaba. «Carlos, ¿qué haces aquí?», Alejandro gritó, aliviado y confundido. Pero Carlos no se veía como el amigo leal que conocía. Tenía una expresión seria, casi despectiva. «He venido a aclarar algunas cosas», dijo, ignorando el caos y apuntando hacia los hombres enmascarados. «¿Qué? No es momento para charlas», gritó uno de los enmascarados. Pero Carlos no se movió. En vez de eso, dio un paso al frente, su mirada fija en Valeria. «Nunca pensé que volvería a verte, Valeria. Es un mal momento para que juegues al escondite». La revelación fue un puñetazo. Alejandro se giró hacia Valeria. «¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué sabes sobre esto?». Su voz estaba cargada de la mezcla de traición y desesperación. Ella lo miraba, ojos llenos de lágrimas, su voz apenas un susurro. «No me creíste cuando te hablé de mi pasado, pero nunca pensé que Carlos estaría involucrado». «Es hora de que sepas la verdad, Alejandro», dijo Carlos, y sus palabras colisionaron con la realidad de todo lo que creía saber. «¿Lo ves? Vas a perderlo todo si no actúas rápido. La serpiente no solo está buscando a Valeria, también. Te tienen a ti en la mira. Eres más que un simple empresario». Se escuchó un murmullo entre los enmascarados, y Alejandro sintió la presión aumentar en su pecho. La verdad cruda empezaba a hacerse evidente, pero aún había más. Carlos, que había sido su amigo durante años, parecía ser parte de un juego mucho más grande. «¿Cómo puedes estar involucrado en esto?». Alejandro sintió el nudo en su garganta. «No puedo creer que me hayas traicionado». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, otro ruido rompió la tensión. Alguien entró, una figura demacrada pero feroz, y en sus manos brillaba un objeto que Alejandro reconoció al instante. Era un antiguo talismán, parte de la herencia familiar que había creído perdida. «Míralo, que encontré», dijo la nueva llegada, sonriendo de manera inquietante, mientras todos los ojos se volvían hacia ella. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secretos aterradores estaban a punto de salir a la luz? Mientras la habitación se llenaba de murmullos, de miradas llenas de miedo, Alejandro supo que la tormenta apenas comenzaba. Nadie estaba a salvo. Su vida, su amor, todo lo que había creído conocer, se deshacía en pedazos. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Qué papel jugaba Carlos? La verdad se avecinaba oscura como una nube de tormenta, y él estaba atrapado en el medio. La habitación se llenó de murmullos y tensión. Alejandro estaba en el centro de un vendaval de emociones. Cada corazón parecía latir al mismo ritmo, pero el suyo era un tambor frenético, desbordando confusión e incertidumbre. Los hombres enmascarados mantenían sus armas levantadas, como espadas sobre sus cabezas. La amenaza se cernía, y en medio del caos, la figura nueva, con el talismán brillante en la mano, parecía ser el faro en medio de la tormenta. «Suéltame», insistió el hombre de abrigo negro, mirando de reojo al que acababa de entrar. «Ese objeto no debería estar aquí». La intrusa sonrió, desenfrenada. «Oh, pero sí debería, y tú lo sabes. Alejandro, este talismán es más que un simple relicario». El aire se volvió frío. Alejandro sintió una presión en el pecho, como si esa frase le robara el aliento. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con la voz entrecortada. La mujer dio un paso hacia él. Sus ojos ardían de determinación. «Tu vida depende de esto», afirmó. «Ese talismán puede poner fin al juego, pero también te lo puede quitar todo. Es hora de decidir». «¿Decidir qué?», interrumpió Valeria, su voz temblando. «No puedo dejar que hagan esto». La mujer continuó sin prestarle atención. «Todo lo que creías saber sobre la serpiente es solo la punta del iceberg. Esto es más grande de lo que puedes imaginar, Alejandro». Los hombres enmascarados intercambiaron miradas, y uno de ellos se acercó más, cubriendo cada rincón de la escena con su presencia amenazante. «Basta de juegos. Suelta ese talismán o... ¿O qué?», Alejandro preguntó, su voz alzándose en desafío. «¿Qué más pueden hacer? Ya». «Me han dado suficiente miedo por hoy». La tensión era palpable. Volteó a ver a Valeria, buscando respuestas en sus ojos,
Pero ella estaba perdida. Todo está en riesgo aquí, exclamó el hombre de abrigo negro. No comprendes lo que hay en juego. La única razón por la que no te han tocado es por ella. La única razón por la que aún estás de pie. La serpiente no es un grupo cualquiera, y tú has estado involucrado más de lo que piensas. ¿Involucrado?, murmuró Alejandro, asimilando lo que escuchaba. ¿De qué hablas? Él sintió que el mundo se desvanecía, que la realidad se retorcía. La conexión, el negocio próspero, todo giraba y cambiaba de forma a su alrededor. La mujer que había entrado. Sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Eres la pieza del rompecabezas, Alejandro. Tu familia ha estado atada a esto durante años, tu padre, tu abuelo. Había una pausa en sus palabras, una revelación silente que esperaba surgir. Eran parte de esto, y la razón por la cual tu vida ha tenido éxito es que el legado estaba protegido hasta que llegó la serpiente. Alejandro quedó helado. La traición se adhirió a su piel como un hielo cortante. ¡No! Eso no puede ser cierto. Mi familia nunca. Pero en lo más profundo de su ser, un oscuro terror se asentó. ¿Qué sabes de ellos?, preguntó Valeria, sus ojos brillantes de miedo. ¿Por qué no lo dijiste antes, Alejandro, cuando la figura de la mujer? Se giró Alejandro, la lucidez brilló en sus ojos, porque en la oscuridad, lo que se mueve, lo que busca la organización no son cuerpos. Buscan a los que tienen el poder de cambiar el juego. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los hombres enmascarados cayó al suelo. Un disparo resonó como el trueno. El pánico creció, la confusión estalló. Las miradas se entrelazaron con horror. Más disparos. Alejandro gritó y se lanzó hacia Valeria, pero la visión que se presentó ante él fue aún más devastadora. La mujer con el talismán había caído también, y su cuerpo inerte era el nuevo silencio en medio del estruendo. No, no, no. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Cuando se dio la vuelta, se encontró de frente con Carlos, que sostenía el arma, su mirada fría como el hielo. Una traición tiene un precio, amigo. Lamento que el costo haya sido tan alto. Alejandro parpadeó, incapaz de profesar lo que sucedía. Carlos, ¿qué has hecho? Su amigo había sido una sombra constante, pero ahora se burlaba de él en medio del caos. El consuelo se convertía en desatino. Y tú creías que todo esto no iba a tener consecuencias. Y en el mar de gritos y confusión, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba, arrastrando la realidad. Pero Carlos alzó la voz, en un arranque de desesperación. Si quieres salvar a Valeria, tendrás que morir por ella, amigo. La única salida es sacrificando lo que eres. El caos continuó a su alrededor, mientras Alejandro luchaba en su mente, sintiendo que su vida y la suya flotaban en un abismo de incertidumbre. ¿Qué realmente había estado en juego? Y sobre todo, ¿valdría la pena lo que lo esperaba? Alejandro miró a Carlos, todavía confundido, mientras el caos se desataba a su alrededor. Las palabras de Carlos resonaban en su mente. La única razón por la que no te han tocado es por ella. Valeria estaba a su lado, pálida y temblorosa, mientras el grupo de hombres enmascarados parecía estar tomando posiciones, listos para un desenlace violento. Los disparos ya habían comenzado, y la amenaza era palpable. Escucha, Carlos, no entiendo nada. ¿Qué te ha llevado a esto? Dijo Alejandro, tratando de mantener la calma a pesar de que su corazón latía a 1000 por hora. Pero el rastro de incredulidad en su voz apenas podía ocultar el miedo. En su mente todo se había vuelto un revoltijo de traiciones y secretos. Tu padre, Alejandro, dijo Carlos, como si esas palabras tuvieran el peso de un impacto. Nunca te contaron la verdad. La fortuna de tu familia, el poder del que tanto presumías, está manchada. La serpiente tiene muchos ojos. Y tú eres parte de eso. No puedo creer que digas esto. Todo ha sido un sueño, Carlos. No puedes arruinarlo así, respondió Alejandro, sintiendo que la desesperación se apoderaba de él. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que su amigo había cambiado. Ya no era el hombre en el que confiaba incondicionalmente. Meras sombras se presentaban en sus ojos. En ese momento la mujer que había entrado y traído el talismán levantó la voz. Silencio, no hay tiempo para dudas. La serpiente está muy cerca. Y no se detendrán por nada para conseguir lo que quieren. 2 disparos más resonaron, y uno de los hombres enmascarados cayó de rodillas, su grito desgarrando la atmósfera tensa.
Vámonos. Ahora, gritó el líder enmascarado. Pero antes de que pudieran moverse, la figura de un hombre delgado apareció en la puerta. Era un rostro que Alejandro conocía bien. «Papá», exclamó, la sorpresa mezclándose con el horror. Su padre, Marco Ríos, parecía más envejecido, una sombra del hombre que había sido. «Alejandro», gritó, y en sus ojos había algo más que temor, desesperación. «No te acerques a ellos». «¿Qué está pasando aquí, papá?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo el mundo se sacudía. «¿Quiénes son estos tipos? Y más importante, ¿por qué estás aquí?». Las palabras de su padre lo llenaron de una mezcla de amor y miedo. Marco miró a Valeria, a Carlos y luego a los enmascarados. «Siempre debiste estar alejado de esto, hijo. Tu vida no debe terminar así». Con una velocidad sorprendente, se lanzó hacia el lado de Alejandro, interponiéndose entre él y los hombres armados. «Espera, este talismán es lo que ellos quieren. Debes entregárselo», dijo Valeria. Pero la desesperación en su voz la hacía sonar angustiada. Era una mezcla cruel de amor y miedo, y Alejandro podía sentirlo. De pronto, un estallido resonó en la habitación. El padre de Alejandro había empujado a uno de los enmascarados, y la situación se volvió aún más caótica. La confusión reinó como una tormenta. «¿Qué has hecho, viejo?», gritó Alejandro, sintiendo el horror paralizante. Pero justo cuando todo parecía irse al infierno, el hombre con el talismán alzó la voz. «Es nuestra única oportunidad de salir vivos de esto. El pasado no se olvida, pero el futuro se puede rehacer. Tómalo, Alejandro», dijo, lanzando el talismán hacia él. La acción fue rápida, casi mágica. Alejandro se agachó, capturando el objeto entre sus manos, y en ese instante, una luz brillante emergió del talismán. Era como si una corriente eléctrica llenara la habitación. Los ojos de los enmascarados se ensancharon, la sorpresa transformándose rápidamente en terror. Alejandro no pudo entender lo que pasaba, pero lo sintió profundamente. «¿Qué es esto?», murmuró, sin poder apartar la vista del brillante objeto. «Ese talismán es un legado, Alejandro. Contiene secretos del pasado que pueden cambiarlo todo», explicó Marco, su voz llena de urgencia. «Debes decidir si lo usas o si permites que ellos se lo quiten». Valeria miraba a Alejandro, su expresión llena de una mezcla de esperanza y miedo. «No sé qué ocurrirá, pero tienes que confiar en ti mismo», le dijo, mientras el ruido de disparos aumentaba. Todo estaba al borde de un desenlace inesperado, y con cada segundo que pasaba, la tensión solo aumentaba. Alejandro sostuvo el talismán, sintiendo su poder y su peso, y en ya eran más de decisiones ocultas y miedos. «¿Qué debo hacer?», susurró, invadido por la confusión y el miedo. Pero justo en ese momento, una explosión sacudió el lugar. Todo se desmoronó en un instante, y el mundo de Alejandro comenzó a girar. ¿Era esto el final? ¿La salvación o la condena? El miedo se apoderó de él, mientras el deliberado caos se desataba a su alrededor. Y el futuro se convirtió en una niebla incierta. Lo único que conocía era que todo estaba a punto de cambiar, y el tiempo se escapaba. La habitación estalló en caos. Los gritos se mezclaban con los disparos y todo parecía desmoronarse. A su alrededor, Alejandro sostenía el talismán con fuerza, sintiendo su peso y la radiación de pensamientos oscuros y secretos aferrándose a su mente. En ese momento, el aire se tornó insoportable, y cada respiración era un recordatorio de que todo podía acabarse en un abrir y cerrar de ojos. «Tomé la decisión equivocada», gritó Valeria, pálida como un fantasma, mientras las sombras se acercaban. Era como si su vida dependiera de ese talismán resplandeciente. El hombre de abrigo negro rió con desdén. «Estás atrapado, Alejandro. Nunca tendrás el control». De repente, la explosión de luz del talismán se intensificó. Las paredes temblaron, y todos se congelaron. En un instante, una figura apareció de la nada. Un hombre con un rostro familiar que había estado perdido en la neblina del miedo. Era Tomás, el hermano de Alejandro, quien había desaparecido hacía años sin dejar rastro. «¡Alejandro!», exclamó, una mezcla de furia y preocupación en su voz. A todos en la habitación les costó procesar lo que veían. Tomás había vuelto, pero no estaba solo. Detrás de él había un grupo de personas, cada uno con miradas decididas, listos para pelear. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, incapaz de entender cómo su hermano había resurgido, en medio de una batalla tan caótica.
Te dije que esto no iba a terminar bien, hermano, dijo Tomás, sus ojos llenos de determinación. La serpiente no se detendrá hasta que todos estemos muertos, y eso incluye a Valeria, a Carlos y a todos. Aquí, las palabras de Tomás resonaron como un eco sombrío, Y Valeria se encogió, su rostro descompuesto. ¿Qué sabes tú de esto? Le lanzó, aunque el miedo le retumbaba en la voz. Tomás hizo un gesto con la mano. No hay tiempo para explicaciones. Necesitamos salir de aquí y ahora. Mientras tanto, los disparos continuaban rebotando en las paredes. Alejandro solo podía sentir una creciente sensación de traición y confusión. Tú no puedes ser parte de esto, le gritó a Tomás, pero su hermano no retrocedió. Pensaste que todo era normal, ¿verdad? Pero nuestra familia siempre estuvo envuelta en esto. Ese talismán es la clave. Nosotros hemos estado trayendo esto a nuestras vidas desde hace años, exclamó. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo sacudió la puerta. Un hombre enmascarado había dado un paso adelante, armas en mano. «Dame el talismán o pagarás las consecuencias», rugió, pero la tensión se había apoderado de la habitación. En un movimiento rápido, el talismán brilló con una intensidad tal que iluminó toda la escena. Era como si una energía antigua emergiera de él, provocando una reacción en cadena. Alejandro miró a su hermano, quien parecía estar al borde de la desesperación. Identificaba a su familia en ese frágil equilibrio entre traición y la salvación. En medio del desastre, recordó una conversación antigua, algo acerca de un pacto familiar que nunca había tomado en serio. ¿Realmente estaban todos conectados a esta organización de la que hablaban? Ahora Alejandro, usa. «El talismán», gritó Valeria, tomando su mano. Pero justo en ese instante, Carlos, con una mirada casi maníaca, corrió hacia ellos. «No lo haga, Alejandro, es lo que ellos quieren». Un crujido repentino llenó la habitación. La presión del talismán aumentó y tomó vida propia. Alejandro y Valeria sintieron como si estuvieran en una montaña rusa emocional. Y justo cuando la tensión había alcanzado su clímax, algo inesperado ocurrió. El suelo comenzó a temblar y una raja se abrió bajo sus pies. ¿Era un portal? «No, hacia atrás todos», gritó Tomás, tratando de empujar a su hermano fuera del camino. Pero fue demasiado tarde. El terror llenó la habitación cuando el espacio empezó a cerrarse. Varios de los hombres enmascarados fueron tragados por la grieta y el caos desbordaba, mientras otros intentaban resistir. Con un golpe final, el destello del talismán iluminó todo, y Alejandro, Valeria y Tomás se encontraron en un lugar desconocido. El aire era diferente. La luz resplandecía con una claridad extraña. «¿Qué ha pasado?», murmuró Alejandro. Sin embargo, antes de que pudieran entender lo que sucedía, Tomás dio un paso atrás, una sombra atravesando su rostro. «Yo no debía haber vuelto. Este no era mi destino», dijo, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuál es tu destino, Tomás?», preguntó urgentemente Valeria, percibiendo la tensión en su voz. Y entonces, el silencio se hizo absoluto, hasta que los ecos de todo lo sucedido se desvanecieron. ¿Qué secretos ocultaba realmente su hermano? ¿Qué decisiones se habían tomado antes de su desaparición? Malos presagios rondaban en el aire. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. La verdad parecía estar a la vuelta de la esquina, y en medio de ese nuevo mundo, la pregunta resonó en su mente. ¿Qué futuro les esperaba ahora? Alejandro miró a Tomás, la confusión navegando en sus ojos. ¿Cómo había aparecido su hermano justo en este momento tan crítico? La habitación pulsaba con tensiones variadas, el aire cargado de secretos no tratados. El resplandor del talismán que sostenía iluminaba el lugar, y aún así, no podía sacudirse la sensación de que todo estaba por terminar mal. «¿Cómo es que estás aquí?», logró preguntar, su voz temblando. Las palabras parecían flotar pesadamente. Entre ellos, la reacción de Tomás era crucial, pero también era como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. «No hay tiempo para explicaciones largas. La serpiente no solo está interesada en Valeria. Tú eres el verdadero objetivo», dijo Tomás, sus palabras cortantes y firmes. Alejandro sintió un nudo en el estómago, venir de su propio hermano. La revelación lo alcanzaba como un golpe. ¿Qué? ¿Por qué? La incredulidad surgiendo en oleadas mientras su mente luchaba por procesar el caos. La figura de Valeria se alzó detrás de él, una sombra de confusión y dolor. «No»,
Esto no está bien, Tomás, dime que no es cierto, susurró con un hilo de esperanza, pero el aire pesado decía lo contrario. Es cierto, gritó Carlos desde su esquina, su voz cargada de pánico. Ellos saben más de ti de lo que piensas. Todo ha sido un plan, un maldito juego para atraparte. Sus palabras resonaron en el espacio, llenando de tensión cada rincón. Desesperación y miedo se apoderaron de la escena. Todo sucedió en un instante. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. La mujer con el talismán, que hasta ahora había estado serena, se desplomó al suelo. Un disparo la sorprendió y su cuerpo quedó tendido, inmóvil. El corazón de Alejandro latía con violencia. No, no, no. Su voz salió en un grito ahogado. A medida que el caos se desataba, cada hombre enmascarado comenzó a disparar indiscriminadamente. «Cúbranse», gritó Tomás, empujando a Alejandro y Valeria hacia un rincón. Pero no importaba cuánto hicieran, el terror era real, palpable, y el disparo había roto el frágil equilibrio. La sala fue un estallido de pánico, gritos y sonidos de balas resonando. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Tomás, tenemos que salir de aquí», gritó, buscando su protección, su guía, su hermano. En medio de la confusión, Valeria se giró hacia Alejandro. «Tú tienes que usar el talismán. Solo así podemos escapar». Su mirada intensa reflejaba la desesperación. Pero Alejandro sentía un peso creciente en su pecho, un veneno de traición y desesperanza. ¿Qué tal si esto es parte de un plan? ¿Qué tal si nunca podemos confiar en nadie? Su voz temblaba, pero algo en su interior sabía que tenían que actuar. Necesitaba tomar una decisión, y rápido. En un último estallido de coraje, Alejandro levantó el talismán, sintiendo cómo la energía pulsaba a través de su cuerpo. «Si hay un camino para salir de aquí, lo voy a encontrar», dijo, su determinación brotando como fuego. Pero justo en ese momento, el hombre de abrigo negro irrumpió, con malicia reflejada en su rostro. «No. Ese talismán es lo único que puedes controlar. Pero no te salvará». El sonido de balas se hacía más fuerte, y Alejandro gritó: «Atrévete a acercarte, y juro que usaré el talismán contra ti». Pero el hombre ni siquiera dudó. «Ese talismán ha sido tu perdición desde el principio. Sabías tanto que te lo habían ocultado». Las palabras resonaron en el aire. Alejandro sintió un frío helado recorrer su cuerpo. ¿Qué significaba eso? La revelación le golpeó, como una verdad dura y amarga, pero antes de que pudiera procesarlo, la habitación se iluminó con una luz intensa. No fue el talismán, era una fría luz blanca que envolvía a todos. Y en un abrir y cerrar de ojos, se encontraron en un lugar desolado, un paisaje que no reconocían, con desolación y tristeza. «¿Dónde estamos?», preguntó Valeria, pero su voz se perdió en el eco. A su alrededor, el silencio era ensordecedor. Miró a Tomás, a Carlos, a Valeria. Todo lo que creía saber se desvaneció en ese instante. ¿Qué había sucedido? ¿Era este el final? ¿O solo un comienzo más oscuro? Pero justo antes de que el silencio se volviera aterrador, una figura familiar emergió de entre las sombras. Era su madre, perdida muchos años atrás. «Alejandro, finalmente has vuelto». El miedo y la sorpresa se congelaron en sus rostros. Alejandro no podía creerlo. ¿Era posible? Pero la reacción de Valeria lo decía todo. Esto no puede ser real. Y en ese instante, la verdad más devastadora de todas pareció hacerse evidente. ¿Realmente conocía a su madre? ¿O había sido parte de un elaborado engaño que los tenía a todos atrapados en un juego mortal? ¿Qué secretos aún quedaban por revelar? La incertidumbre reinaba, y la historia apenas comenzaba a desenredarse. La habitación se llena de un silencio sorprendente. Cuando la figura de su madre aparece frente a ellos, Alejandro está en shock. «Mamá, no puedes ser tú», balbucea, sus palabras rebotando en un aire espeso. La mujer ante él es la misma que recordaba, pero hay algo en sus ojos que no encaja, un profundo misterio que parece envolver su presencia. «Estás aquí después de todo este tiempo», susurra Valeria, su voz temblando. Cada uno de los presentes siente la tensión, como si una cuerda a punto de romperse vibrara en el aire. «Mi hijo, tengo que explicarte. Hay cosas que debes saber», dice su madre, y su tono es urgente. Pero antes de que pueda continuar, el sonido de disparos rompe el momento. Todo se desmorona de nuevo. «Al suelo»,
grita Tomás, su rostro oscuro reflejando la seriedad de la situación. Alejandro se agacha, apenas pudiendo procesar la confusión que lo rodea. La vida que conocía parece desvanecerse, y su realidad ahora gira en torno a balas y secretos. Este no es el momento, grita Carlos, mientras un grupo de hombres armados entra en la habitación. La atmósfera se vuelve eléctrica. La violencia explota como un trueno, y el mundo tarda un segundo en transformarse en un caos absoluto. El talismán, dámelo, aúlla uno de los enmascarados, su mirada fija en Alejandro. En ese instante, todos los ojos se centran en el resplandeciente objeto que aún tiene en su mano. Hay una urgencia profunda, algo antiguo que parece despertar, y Alejandro siente que el talismán empieza a vibrar entre sus dedos. «No se lo des», grita Valeria, su voz llena de pánico. Pero eso no es suficiente para detener lo inevitable. Un hombre avanza, decidido a tomar lo que considera su propiedad. La luz del talismán brilla aún más, casi como si emitiera una advertencia profunda. Justo cuando todo parece perdido, el talismán emite un estallido de energía. Una onda de luz y sonido golpea a todos, y en un instante, la escena da un giro inesperado. La habitación comienza a girar, y todo se desvanece como un espejismo. De repente, se encuentran en un lugar completamente diferente. Un paisaje desolado, lleno de ruinas y sombras. Un mundo donde el aire es helado y el cielo está teñido de gris. «¿Qué demonios pasó?», murmura Tomás, parpadeando como si intentara entender la nueva realidad. Nadie parece estar bien. La confusión se convierte en pánico. «Esto no puede estar pasando», grita Valeria, mientras el eco de su voz se pierde en la desolación. Alejandro siente que su estómago se revuelca. Las ruinas alrededor de ellos parecen susurrar secretos olvidados. No están en un lugar seguro, y eso lo sabe. «Mira», dice Tomás, señalando a una figura entre las sombras. Es una mujer, con ojos tan oscuros como la noche. «Espera», dice Alejandro, pero es demasiado tarde. La extraña se acerca, y en un segundo, todo cambia. «Me alegra ver que por fin han llegado», dice la mujer, y su voz tiene una melodía extraña, casi hipnótica. «Soy la guardiana del legado que tú, Alejandro, llevas, y ahora que lo tienes, debes comprender lo que eso significa». Alejandro siente un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué legado?», pregunta, inseguro. «No entiendo nada de esto». «Verás, el talismán tiene el poder de abrir portales, de conectar mundos que tú no sabes que existen. La serpiente nunca ha estado muerta, simplemente ha estado escondida, esperando». Sus palabras son un eco en la mente de Alejandro. Cada sílaba pesa como un ladrillo. «Pero eso no es lo más impactante», continúa ella, alternando su mirada entre Alejandro y Valeria. «Tu madre, Alejandro, no era quien decía ser. Fue ella quien hizo el pacto que ató tu destino a la serpiente». Ese giro es como un golpe en el estómago. Alejandro se siente mareado, su corazón late con fuerza. «¿Qué? ¿Cómo?», no puede hablar. La traición se aferra a su pecho como un calambre. «Mamá, ¿qué significa eso?», pregunta, su voz quebrándose. La verdad lo asalta, lo devora desde adentro. La mujer frente a él sonríe, pero no es una sonrisa amable. «El tiempo se acaba, Alejandro. Debes elegir entre salvar a tu madre o liberar tu propio destino». La incertidumbre se cierne sobre ellos. La batalla por lo que creían saber apenas comienza. Y las decisiones ahora son más que esenciales. ¿Podrán desenredar la verdad antes de que todo se consuma? Alejandro sintió el peso de la revelación en su pecho como un bloque de cemento. «Mamá, fuiste tú», balbuceó, su voz apenas un susurro, llena de incredulidad. Las piezas de su vida, de su historia, se desmoronaban ante sus ojos. La mujer miró a su hijo, la angustia reflejada en su rostro. «Tenía que protegerte, Alejandro. Nunca quise que te involucraras», explicó, su voz temblando con el peso de viejos secretos. «¿Protegerme? ¿De qué?», preguntó Alejandro, sintiendo la rabia burbujear dentro de él. Justo entonces, el hombre de abrigo negro rió, un sonido frío que atravesó el aire. «Tu madre ha estado actuando durante años, manteniendo a la serpiente a raya, pero sus mentiras han creado un nido de ambición y traición». Valeria, temblando, miró a Alejandro.
Su incertidumbre estaba clara en su expresión. ¿Qué hacemos ahora, Alejandro? Esta no es solo su batalla, es nuestra. ¿Nuestra?, se preguntó él, sin poder evitarlo. La habitación estaba llena de sombras y revelaciones dolorosas, pero no había tiempo para dudas. El lugar vibraba con la tensión de un combate inminente. La figura de la mujer antigua se irguió, su voz casi un canto etéreo. Un nuevo disparo resonó, cortando el aire como un cuchillo. Tomás, con la mirada decidida, se interpuso entre el peligro y su hermano, desafiando al hombre de abrigo. «No te acerques a él», gritó, y Alejandro sintió que su hermano realmente estaba dispuesto a luchar por lo que quedaba de su familia. El hombre de abrigo negro se rió de nuevo, su voz llena de burla. ¿Creen que pueden detenerme? Su historia no es más que un susurro ante el rugido de lo que realmente quieren. ¿Y qué quieren? Alejandro se sintió desbordante de rabia, de miedo, de poder a la vez. Hablo yo. Querer, más poder, más control, aulló el hombre, retorciendo su rostro en una mueca. Pero en lugar de rendirse, la determinación brotó en Alejandro. No, esto termina aquí y ahora. Valeria, Tomás, confíen en mí, gritó, levantando el talismán. La luz comenzó a emanar de él nuevamente, envolviendo la habitación en un resplandor intenso. Todo parecía detenerse en el tiempo. Los enemigos, la confusión, el desasosiego. Alejandro sintió la energía vibrar entre sus manos. Este era su momento. «La serpiente no tiene más poder sobre nosotros», exclamó. Y el talismán brilló con una luz dorada, una ola de poder que resonó como un estruendo sagrado. La habitación tembló, y en un estallido de luz, la tensión se disipó, revelando un nuevo camino. Los hombres enmascarados, atrapados en el impacto del poder del talismán, se desvanecieron como sombras al amanecer. Alejandro miró a su madre, sus ojos llenos de lágrimas de lucha y liberación. «Lo siento», le dijo con un hilo de voz, pero su madre asintió, una expresión de aceptación en su rostro. La realidad alrededor de ellos comenzó a cambiar. Se transformó en un paisaje más brillante y claro. El futuro siempre depende de nuestras elecciones, susurró Valeria, aferrándose a su mano. Juntos, podemos escribir nuestra historia. No quiero perder más, dijo Alejandro, y sintió a su hermano a su lado, fuerte y decidido. No importa el pasado. Este es nuestro resurgir. Con una última mirada a los restos del caos, alcanzaron un nuevo amanecer. El talismán brillaba intensamente, simbolizando la esperanza y la posibilidad de un futuro renovado. Alejandro sonrió, libre de cadenas. En ese instante, el tiempo se detuvo. Sabía que la batalla no había terminado, pero estaba listo. Juntos, enfrentarían cualquier adversidad. La historia de la serpiente aún no acababa, solo estaba comenzando. Antes que él pudiera respirar aliviado, una voz resonó en su mente: «La elección siempre es tuya». Y antes de que desaparecieran en la claridad resplandeciente, Alejandro comprendió la verdad. Sus lazos familiares, sus decisiones, todo lo que había vivido había sido un viaje para llegar hasta aquí. Y tú que has llegado hasta aquí, no puedes perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no quedarte fuera. Destruye ese botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocerlo. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital para seguir creando estas emocionantes historias.